Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarnada Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Volverá el destino a unir vuestros caminos? Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funciona este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura a la pregunta: ¿volverá el destino a unir vuestros caminos? Se me olvidaba. Así que vamos a ir comentando, mis corazones, con esta lectura, este interactivo. Opción número 1, opción número 2. Céntrate bien en la pregunta que vamos a realizar. Piensa en tu persona especial o en tu ex o en la persona que tú quieras pensar. Y como siempre te digo, elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. ¿Volverá el destino a unir vuestros caminos? Opción número 1. Pues vamos a ir viendo que yo lo que estoy viendo ahora mismo en esta historia es que todo como que quedó muy inconcluso, ¿no? Quedó inconcluso porque yo veo a esta persona que te dice en su momento que quiere mantener la amistad. De hecho, muchos de vosotros pienso que habéis estado hablando hasta hace bien poco. Pero aquí dicen algo las cartas muy importante, y es de una comunicación que se va a dar, esta persona se acerca a ti. Y de hecho se acerca por mediación de alguien que vosotros conocéis, de una persona que vosotros conocéis, Del 1 al 5 de septiembre aproximadamente, del 1 al 5 de septiembre podría hacer como esa especie de llamada de atención. De hecho, yo no veo una simple llamada de atención, yo veo el provocar esa llamada de atención. Me sale vestido o vestida de color negro esta persona, Me sale en ese momento con algo, una camisa negra lleva, seguro, algo negro lleva de cintura para arriba esta persona. Has tenido con esta persona siempre como... si has tenido tu sentimiento, pero también siempre había como algo, como una nube de por medio, ¿no? En la energía que te transmitía, que no te gustaba, ¿no? Piensas que esta persona fue como dirigida, ¿no? Como manipulada, ¿no? Aquí se ve mucho como que tú piensas que fue manipulada esta persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a ver. ¿Y qué va a pasar? Claro. Vamos a ver. No fue manipulada esta persona. Mira, esta persona se dejó llevar por... iba a decir una visión óptica. No es una visión óptica, es... pero se puede llamar así, ¿no? Mira, esta persona se dejó llevar de
del poder, de algo que simbolizaba para él o para ella poder, estabilidad, dinero, pantalla, escaparate, etc, etc, etc. Y tú sabes a lo que yo me refiero, ¿bien? De eso es de lo que se dejó llevar, realmente. O sea, no fue una persona que la dirigieron y le dijeron, no, por aquí porque lo otro no te interesa, no. Se dejó llevar porque aquello pues le gustaba lo que veía, ¿bien? Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro entre vosotros dos. Vamos a ver. Ha sido siempre alguien bastante inestable, ¿no? Siempre como en búsqueda de algo más, ¿no? En su vida. Y yo lo veo muy enfocada en una persona buscando un triunfo, ¿no? Pero siempre a través de otras personas, no es un triunfo, como te digo, ganado, ¿no? Por uno mismo, o por él mismo, o por ella misma, ¿no? Entonces aquí dicen que ahora mismo está en un momento, o va a llegar un momento en el que necesita un equilibrio, ¿vale? Y esto le hace volver a una situación de pasado, ¿bien? Entonces, ¿esta persona regresa a ti? Claro que sí. Más se encarga de buscarte, se encarga de provocar ese encuentro. Te puede solucionar. Pero también las cartas están diciendo, cuidado. Cuidado. Vamos a ver las intenciones que trae. Porque si las cartas dicen cuidado, por algo es, ¿eh? Si es que en un principio es capaz de tener unas intenciones contigo buenísimas, claro que sí. Pero ahora eso duraría. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Puede durar, no te voy a decir que no. Pero a mí las acciones de esta persona, a mí personalmente no me gustan. Hombre, te tienen que gustar a ti. Pero cuando llegue el momento te darás cuenta que no te gustan tampoco. Y que siempre actúa a su... No, sí, a su antojo también, pero en beneficio de... En beneficio de algo para él o para ella. Entonces yo te diría, sí vas a estar con esta persona. Dicen que sí, que el destino os va a unir de nuevo. Pero también te digo que puede ser para que tú te des cuenta de esto, ¿eh? De cómo funciona esta persona. De que esta persona te puede ilusionar de nuevo y cuando ha conseguido lo que quiere, igual te desilusiona. Entonces yo quiero que tú tengas en cuenta esto. ¿Habrá una convivencia entre vosotros? Sí. Ahora, yo te voy a decir algo. Y si te lo digo es porque lo he visto aquí. Cada uno lo suyo. No te metas en algo fuerte, con esta persona. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. Opción número 2. ¿Volverá el destino a uniros? Opción número 2. Vamos a ver y a seguir empezar con la opción número 2. ¿Volverá el destino a uniros? El destino volverá a encontraros, dice. El destino volverá a encontraros. La persona que se encargó de que tu historia terminara es una persona muy cercana a ti y a esta otra persona. Así lo dicen las cartas. Entonces vosotros, por lo que sea,
vais a tener una conversación. Vamos a ver más adelante, porque a día de hoy la relación se da por terminada, la historia se da por terminada, pero es cierto que sale esa comunicación y vamos a ver si esa comunicación nos lleva a poder, entre comillas, iniciar algo. ¿Bien? Te digo de antemano, es una comunicación que te puede dejar un poco confuso o confusa, porque es una conversación en la cual no se llegan a aclarar cosas, más yo lo veo clarísimamente que no se llegan a aclarar cosas, incluso deja que pensar, ¿no? En este caso, que tú no te... que tú no te has comunicado conmigo por esto. A mí me das que pensar otra cosa. O sea, esto lo vas a pensar, ¿eh? Vamos a ver qué más. Déjame ver una cosa aquí. Hay aquí algo, es una persona que aunque se acerque a ti, fíjate, aunque haya esa comunicación, dice, está entre dos personas. Hay alguien más aquí, ¿eh? Hay alguien más. Atención al mes de noviembre, finales de noviembre, atención con esta persona, ¿eh? Porque podría ser la fecha en la cual se acerque. Ya sabéis que las fechas no son totalmente exactas, ¿bien? El hecho de que se comunique, y te lo quiero aclarar un poco porque te va a dejar confuso o confusa, como te he comentado antes. Realmente él o ella no tiene las cosas claras en su vida. O sea, ni tiene la historia que sale aquí, que está con otra persona, ni la tiene clara. O sea, es una historia con muchos obstáculos, es una historia que dudo mucho por lo que estoy viendo que avanza. Entonces, como es una historia que no avanza, eso también provoca que se acerque a ti. Yo quiero que lo tengas en cuenta. Es como si en un principio tuviera una comunicación, luego desapareciera, luego como que vuelve otra vez. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Vamos a ver qué más. A ver con estas. Hay una cosa muy clara aquí, con la vuelta de esta persona y hay algo como que lo oculta, ¿no? Es más, es que dice, hay algo que oculta a esta persona, como que quizás la historia que tenga es una relación oculta y no puede avanzar, ¿eh? Yo pienso que sí, que es algo oculto y no puede avanzar. Entonces, acercamiento a ti, en un principio, como te he contado, comunicación, desaparece, luego vuelve a aparecer. Te he hablado como de que va a visitar el lugar donde estás. Esto te puede descolocar mucho, porque claro, yo te puede dar a entender que quieres, ¿no? ¿Qué buscas con decirme a mí que vas a visitar el lugar donde yo estoy? O sea, sé claro o sé clara, ¿no? Es lo que yo veo aquí, esa falta de claridad, ¿no? Es cierto que va a querer un encuentro, eso sale clarísimo, eso sale muy claro, el tema de que va a querer buscar un encuentro contigo,
pero siempre como dejándote caer, aquí dicen, como dejando caer que yo estoy en la misma situación que antes. Pero la situación que tenía es que no es igual, es como si tuviera un problema. Y si estaba casado o casada es como si tuviera un problema y como que hay algo ahí que no puede fluir. Bien, vamos a ver qué más. ¿Qué pasará después de esas comunicaciones? ¿Vale? Pregunto. Yo te voy a decir una cosa. Esta persona siempre va a tener el mismo problema, ¿eh? Entonces, el amor es hacia su familia y hacia la estabilidad económica, ¿vale? Entonces siempre va a tener este mismo problema. Es muy difícil que se pueda avanzar con esta persona, es lo que yo estoy viendo aquí, que es muy complicado el que se pueda avanzar con esta persona. Entonces, esto, a los 3 meses de empezar otra vez las comunicaciones, es lo que te va a dejar claro. Y una vez que te deje claro esto de nuevo, aquí tú tienes que decidir. Yo te veo en esa tesitura, ¿no? De decir, ¿para qué voy a volver yo a lo mismo? O casi lo mismo. Luego aparte hay algo aquí que dice, te quedará algo claro que eran como comentarios. En su momento dice, esto va a quedar claro. O sea, algo va a pasar durante esas comunicaciones que te va a confirmar algo. ¿Vale? Y esto será importante también. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Habla mucho de tu futuro sentimental aquí, ¿eh? Habla mucho, fíjate, de esta historia y de tu futuro sentimental. Yo te puedo decir que si yo estoy en lo cierto, y esto pasa en el tiempo que hemos visto, comienzan las comunicaciones, se va, vuelve, que esto puede ser un transcurso, se va y vuelve en el noviembre y diciembre, ¿vale? No más. Cuenta 3 meses después, cuando tú tomas una decisión. Y te voy a decir por qué tomas la decisión. Aparte de todo lo que descubres, yo creo que no es ningún descubrimiento, porque tú sabes cómo son las cosas aquí. Es como que antes de que me provoques el mismo dolor que me provocaste en su momento, me aparto. Y aquí hay una persona clave, en que tú la apartes. Y atención a esa persona. Porque será la persona con la que tú estés en un futuro. Así lo dicen las cartas. Será la persona con la que tú comiences una historia. Y sale clarísimamente, ¿eh? Así que en este caso, de la opción número 2, yo te diría, sí, el destino os va a encontrar, os va a poner a los dos, pero para concluir y para que se termine esta etapa o esta historia negativa de tu vida, ni más ni menos, ¿eh? De todas maneras, ya me iréis contando cómo van sucediendo los acontecimientos. Bueno, mis corazones, ¿qué más que deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo, que no olvidéis suscribiros a este canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita. Que os mando un besito fuerte. Nos vemos en el próximo vídeo.